Esta es BBN. Visite nuestro sitio web bbnradio.org. ¿Responderá al llamado de Dios para apoyar este ministerio? Durante todo este tiempo hemos compartido con ustedes las razones por las cuales hacemos una maratón de fe y por qué necesitamos su apoyo económico. ¿Cuál será su respuesta? No pierda la oportunidad de ser parte de la obra de Dios en su ciudad a través de esta, su emisora BBN. Del 11 al 14 de agosto, Maratón de Fe para toda nuestra audiencia en español. Somos BBN, alcanzando al mundo hispano con el mensaje de la palabra de Dios. Este segmento es clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. BBN le da la bienvenida a Desde el Púlpito, un programa dedicado a la fiel exposición de las Escrituras a través de pastores y maestros alrededor del mundo. Tenemos a un enemigo que no duerme, él anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Gracias por acompañarnos. A continuación, el pastor Alfredo Ortiz estará enseñándonos en el libro de Malaquías y estaremos aprendiendo de el relajamiento espiritual, cómo sucede esto, cuáles son las consecuencias, cómo prevenirlo. Vamos a pasar al mensaje, preste mucha atención. El libro de Malaquías es un libro hermoso porque justamente muestra dónde vino la falla de Israel. Y la falla de Israel vino por los sacerdotes. Vamos a leer el capítulo 1 de Malaquías, pero desde el versículo 1 al versículo 5 nada más. Luego, si Dios lo permite, estaremos hablando desde el 6 hasta el versículo 14 del 1 y ahí terminamos el primer capítulo. Dice así Malaquías: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto? Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Hasta aquí nomás en la reflexión. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y podemos decir que es el último grito de Dios al pueblo de Israel. Por supuesto que estoy usándolo como una metáfora. Dios, cuando uno mira el libro de Deuteronomio, Dios allí les da la ley por medio de Moisés, y Dios le está enseñando, Dios le está hablando al pueblo. Pero cuando uno llega a los profetas, uno ve que es más que Dios hablando. Es un gran grito de Dios que está diciendo, cuidado con. Ahora, lo que nosotros nos tendríamos que preguntar es ¿por qué Dios levantaba a los profetas? Bueno, Dios levantaba a los profetas porque
en todo el tejido social, político y religioso, el pueblo había fracasado. Cuando fracasaban los sacerdotes en enseñar la ley, cuando los gobernantes se prostituían y cuando aquel pueblo iba en camino diferente a lo que Dios quería, era cuando se descomponía todo el tejido social, era cuando Dios levantaba a los profetas. Los profetas no venían para gobernar, para eso estaba el rey. Tampoco los profetas venían para enseñar, para eso estaban los sacerdotes. Los profetas venían a ordenar todo aquello que se había desordenado en el caminar de aquellos que eran los responsables. Y hermanos, este libro de Malaquías, como les digo, es importante. ¿Por qué? Porque Malaquías señala por boca de Dios que el gran fracaso de este pueblo se dio justamente en la cabeza, es decir, en los sacerdotes que tenían que enseñar la ley. Ahora, cuando todos estos grupos fracasaban, Dios entonces levantaba al profeta. Los profetas venían a decir, de alguna manera, si nosotros queremos resumir en una frase, ¿qué era lo que decían todos los profetas del Antiguo Testamento? Era esto. Los profetas venían a decir, a Dios hay que tomarlo en serio. Hermanos, si uno quiere realmente con una frase definir lo que los profetas decían, era esto. A Dios hay que tomarlo en serio. Y hermanos, muchas veces, nosotros no tomamos a Dios en serio. ¿Cuánto sufrió Israel por no tomar a Dios en serio? ¿Cuánto sufre hoy la iglesia de Jesucristo por no tomar a Dios en serio? Ahora, uno se puede preguntar, ¿y qué significa tomar a Dios en serio? Mire, tomar a Dios en serio significa que yo tengo que obedecerlo en forma incondicional. ¿Me escuchó? En forma incondicional. Es decir, yo no puedo obedecer en algunas cosas a Dios y en otras no, y decir que estoy tomando a Dios en serio. ¿Por qué? Porque hay un principio espiritual de Dios que ningún hombre puede violar, y es el de la siembra y de la cosecha. Pablo lo podía expresar allí en Gálatas cuando él dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Fíjense en lo que dice Dios, no os engañéis. Él podía decir, Dios no puede ser burlado. Pero él va más allá y dice, Dios no puede ser burlado, no os engañéis. Es decir, que nos está hablando a nosotros, hermanos. Nos está diciendo, miren, ustedes muchas veces tienen la capacidad de estar confundiendo y engañando a los hermanos. Pero a mí no, a mí no. Y muchas veces pasa esto en la vida. En la vida el creyente muchas veces se preocupa más por esconder las cosas de los hermanos que por darse cuenta que no lo tienen que hacer. Es por eso que Dios dice, no se engañen, Es decir, yo tengo delante de mis ojos todo lo que ustedes hacen. Están presentes todas sus obras. Por lo tanto, yo no puedo ser engañado. Y hermanos, cuando yo sé que debo obedecerlo a Dios incondicionalmente, porque hay un principio que yo no puedo eludir, ni ningún hombre de este planeta podrá eludir, sea creyente o no creyente, yo tengo que decir, a Dios lo tengo que tomar en serio. ¿Por qué? Porque cuando Pablo está hablando, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pero él sigue. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero además dice otra cosa. Dice, porque el que siembra para la carne, segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. ¿Sabe lo que nos está diciendo Dios? Dios nos está diciendo, miren, ustedes pueden plantar cualquier cosa. Cualquier cosa. Lo que ustedes no van a poder elegir es el fruto. Porque el fruto va a ser lo que ustedes siembren. Si mi vida está sembrando para la carne, no hay ninguna duda de que en mi vida yo segaré corrupción. No hay otra cosa. Y si estoy realmente sembrando para el Espíritu, del Espíritu sembraré vida eterna. Ahora, Israel, hermanos, venía de 70 años de cautividad, que habían sido distintos a
la esclavitud de Egipto. En Egipto ellos bajaron con una familia, se hicieron grandes, pero ellos vivían allí. Ellos estaban allí, estaban esclavos, pero ellos estaban allí. Ese era su hábitat. Allí ellos habían nacido de una familia y se habían hecho muy numerosos. A causa de los numerosos, Egipto lo había esclavizado. En Babilonia fue distinto. En Babilonia fue distinto, ¿por qué? Porque ellos fueron desarraigados. Ellos fueron llevados a Babilonia después de haber destruido Jerusalén, después de haber destruido el templo de Salomón, después de haber saqueado todo lo que era Jerusalén, ellos se los llevan cautivo. Es decir, que fueron desarraigados después de haber sido un pueblo próspero, después de haber vencido a los enemigos, después de haber visto la mano de Dios, cómo Dios le iba dando las tierras que ellos tenían que conquistar. Ellos aprendieron su cultura, ellos sabían que el Dios poderoso era el único Dios verdadero, era el Dios de Israel, el Jehová, y ellos sabían que tenían una cultura. Pero cuando se lo llevan a Babilonia, enseguida Babilonia, ¿qué es lo que quiere hacer? Lo que quiere hacer el mundo de cualquier cristiano, le quiere cambiar la cultura. Es decir, cuando Babilonia toma aquel pueblo cautivo, lo primero que hace es querer cambiarle la cultura. Usted lea el libro de Daniel en el capítulo 1 y se va a dar cuenta cómo allí Babilonia agarra a aquellos príncipes como Daniel y aquellos 3 siervos de Dios y les quiere ¿qué? Los quiere poner en el palacio. ¿Para qué? Para que aprendan la lengua de caldeo. Es decir, que Babilonia los agarra y les hace cambiar la cultura, los desarraiga de lo que ellos creían y los quieren hacer súbitos, no solamente en lo que tienen que hacer, sino lo que tienen que pensar y cómo lo tienen que ejecutar. Y el mundo, hermanos, no te confundas, el mundo lo que quiere es cambiar nuestra cultura. El mundo lo que quiere es cambiar nuestros hábitos. El mundo lo que quiere es esclavizarnos, mostrándonos cosas que a los ojos parecen buenas, pero realmente son muy malas. Es por eso que, hermanos, ellos sufrieron mucho, porque habían mamado las cosas de Dios. El salmo que registra este sufrimiento, y creo que es uno de los salmos que realmente son más conmovedores por lo que relata allí el tiempo de cautiverio, es el Salmo 137. No lo lea ahora, léalo en su casa. Pero usted va a ver que de los 150 salmos, el Salmo 137 es conmovedor, porque dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, es decir, en medio de Babilonia, colgábamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Todos sabían que el pueblo de Israel era un pueblo muy alegre, un pueblo que cantaba, y ellos querían que ese pueblo les transmita esa alegría. Y entonces ellos, de tanta desolación, de tanta tristeza, dice, nosotros habíamos colgado nuestras arpas. No queríamos cantar más, acordándonos de Sión. Era un sufrimiento total. Y dice, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos le respondían, ¿cómo? Cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños. Ahora, hermanos, Dios los saca de Babilonia y ellos empiezan a levantar el muro y construyen la ciudad y el templo al mando de hombres poderosos como Nehemías, como Ageo, como Esdras, que lo llevan al esplendor. Ahora, en ese momento en que ellos estaban realmente construyendo la ciudad, el templo, los muros, era un tiempo difícil. ¿Por qué? Porque todos los que estaban alrededor no querían que ellos empiecen a edificar otra vez. Ellos sabían, los enemigos sabían, que cuando ellos podían estar construyendo el muro y el templo, Israel se podía volver a levantar. ¿Por qué? Porque tenía un Dios, que era un Dios todopoderoso. Por lo tanto, cuando ellos estaban construyendo, iban y los atacaban. Por eso nosotros leemos en la Biblia de que ellos levantaban con una mano los ladrillos y estaba cerca la espada. Y la espada estaba, ¿por qué? Porque en cualquier momento en que ellos estaban edificando, venían a atacarlo. Eran momentos difíciles. Pero Dios realmente los hizo en ese momento juntar como un pueblo realmente que estaba con un solo propósito. Ellos tenían una gran tensión, pero en ese momento de gran tensión ellos se unieron como nunca.
Y hermano, esto es lo que pasa muchas veces en la iglesia y muchas veces en nuestra vida personal. En nuestra vida personal, hermanos, es en los momentos de crisis, en los momentos en que estamos más siendo atacados y más afligidos, cuando nosotros estamos más unidos. Pero eso en los momentos, hermanos, en que la paz viene como Dios le dio la paz, en cuando nos relajamos en la vida espiritual y entonces empezamos a vivir una vida que a Dios no le agrada. Es decir que, hermanos, en la vida espiritual es más peligrosa la paz que la guerra. Fíjese usted en la vida espiritual suya, en el tiempo en que es creyente, y se va a dar cuenta que en los momentos de tensión usted estaba más aferrado a las cosas de Dios que cuando usted no tenía tensión. Es así. Es más peligrosa la paz que la guerra en la vida espiritual. Ahora, hermanos, es en este momento de la vida de Israel cuando aparece Malaquías. Ahora, ¿para qué aparece Malaquías? Dijimos, para ordenar. Él va a desnudar el estado calamitoso en la vida espiritual del pueblo. Él va a mostrar la corrupción que hay en ese servicio religioso, en los sacerdotes y en ese pueblo. Él va a demostrar que bajo aquel manto de piedad, estos hombres estaban siendo corrompidos. ¿Por qué? Porque se habían relajado en la vida espiritual. Ahora, hermanos, en ello se cumplía lo que dice Pablo. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué está diciendo Dios? De que usted cuando los veía, ellos eran muy piadosos. Ellos cumplían con el templo, ellos llevaban los sacrificios, el cordero estaba, ellos estaban, pero uno los veía y dice, sí, son muy piadosos, pero ¿de qué les sirve? ¿Por qué? Porque se habían relajado en la vida espiritual. Ahora, lo que nosotros nos tenemos que preguntar es cuándo se produce el relajamiento espiritual. Porque muchas veces sabemos las consecuencias del relajamiento espiritual. Pero nos tendríamos que preguntar cuándo es que empieza, cómo comienza, cuáles son los síntomas del relajamiento espiritual. Bueno, acá Malaquías va a denunciar, y va a denunciar muchas cosas que podemos nosotros ver en el domingo que viene. Pero hay algunas cosas que hoy podemos tener en cuenta, como aquel inicio del relajamiento espiritual. Todo relajamiento espiritual, hermanos, viene a causa de cuando nosotros o a nosotros se nos ciega, se nos cierra la visión espiritual. Es decir, cuando nosotros tenemos una visión espiritual oscurecida. Es cuando nosotros dejamos de ver la necesidad espiritual que tenemos. Todos nosotros estamos aquí y somos redimidos. Y todos nosotros sabemos que somos salvados. Y todos nosotros sabemos que tenemos un propósito que cumplir. Todo eso lo sabemos. Pero yo creo que ninguno de nosotros pensamos que tenemos, como los de afuera, una necesidad espiritual. Hermanos, yo tengo una necesidad espiritual. Y usted tiene una necesidad espiritual. No es que tuvo una necesidad espiritual, vino a Cristo y se le calmaron todas las necesidades espirituales. Las necesidades espirituales son necesidades de todos los días. Es decir, yo tengo que sentir de que mi cuerpo tiene una necesidad de Dios. Tiene una necesidad de encontrarse todos los días con Dios. No puedo yo tomar esto como que ya soy del Señor y entonces, no importa, yo me voy de mi casa, no oro. No, ¿cómo no oro? ¿Cómo no oro? Hermanos, yo tengo la necesidad espiritual todos los días a la mañana, antes de enfrentar todas las cosas, de encontrarme con Dios. ¿Por qué? Porque sé que tengo una necesidad espiritual. Porque sé que si yo no estoy dándole el alivio y la comida a esa necesidad espiritual, me voy a encontrar con muchas cosas que realmente van a confundir mi vida. Y hermanos, hay ejemplos bíblicos de oscurecimientos espirituales que han sucedido en grandes hombres de Dios, en terribles hombres de Dios, siervos grandes de Dios. Y yo quisiera traer estos ejemplos, hermanos, para que veamos que el oscurecimiento espiritual empieza porque ya no tenemos nosotros como esa visión de la necesidad espiritual
y perdemos de vista a este Dios majestuoso. Hermanos, allí está Abraham. Allí está Abraham. Y Abraham recibe un llamado de Dios. Y el llamado es: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Tú serás allí un hombre grande, te daré descendencia, no se podrán contar como las estrellas del mar. Es decir, hay un montón de promesas. Ahora Abraham sale de Ur de los Caldeos, y él no tiene la seguridad ni la convicción de a dónde va, no sabe a dónde va. Si usted le pregunta: Abraham, ¿vos dónde vas? Él dice: no sé. Pero ¿cómo estás dejando Ur de los Caldeos, una ciudad próspera, una ciudad donde vos tenés todo, donde tenés los familiares, donde están las cosas materiales, y cargas todo y te vas y no sabes? Uno diría: es un necio. No, es un hombre con una visión espiritual esclarecida. Él sabía quién era el que le prometía y sabía que Dios era poderoso para cumplir con sus promesas. Por lo tanto, cuando Dios lo llamó, él tomó todas las cosas, cargó todas las cosas y se fue. Y él llega a la tierra. Pero cuando llega a la tierra, uno ve en Génesis capítulo 12, donde ahí empieza la historia y dice: y hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. ¿Y qué dice? Y que cuando hubo hambre en la tierra, Abraham bajó a Egipto. Y entonces cuando baja a Egipto, aquel que realmente tenía la visión esclarecida, se le empieza a nublar la visión. ¿Cuándo? Cuando él mira a su esposa y dice: es hermosa. Los egipcios no tienen temor de Dios, me van a tomar a mí, me van a matar y se van a quedar con mi esposa. Se le nubló la visión espiritual. Había muchas preguntas que él podía hacerse. Él se podía preguntar: ¿pero cómo? ¿Dios no es capaz de conservarme la vida? Ahora, había otra pregunta: ¿cómo Dios iba a cumplir la promesa de que le iba a dar una descendencia incontable si él moría, si no tenía hijos todavía? ¿Qué le pasó? Le pasó que se le nubló la visión espiritual. Es decir, aquel hombre que era el hombre de la fe, usted lo ve y dice: este hombre está confundido. Este hombre está confundido. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando se oscurece la visión espiritual, lo primero que nos pasa es que nos confundimos. Nos confundimos. Es decir, ya no sabemos para dónde agarrar. Y muchas veces pasa en el pueblo de Dios. ¿Cuántos hermanos, porque hoy hay hambre en la Argentina, empiezan a tomar rumbos desconocidos? Rumbos que Dios no los llevó, rumbos a los cuales Dios no le está mostrando, y no tienen confianza en ese Dios que dice: no os afanéis por el día de mañana, que hay de comer, que hay de vestir. ¿No dice Dios estas cosas? ¿Por qué? Porque se confundieron, hermanos, se confundieron. Porque tenemos que saber que detrás de todo movimiento que nosotros hagamos, nosotros en forma particular, cuando somos solteros o con la familia, siempre tiene que haber detrás de eso un emprendimiento espiritual. Si no, no nos podemos mover. Dios nos puso en esta congregación. Yo tengo que estar trabajando acá. Y a menos que Dios me levante y me lleve afuera, yo no puedo ir a otro lado. Pero cuando se oscurece la visión espiritual, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos confundimos. Nos confundimos. Pero, hermanos, lo segundo que pasa es que cuando se nos oscurece la visión espiritual, no solamente nosotros nos confundimos, sino que dejamos de jerarquizar las cosas. Es decir, que aquello que en un momento para nosotros tenía un nombre, tenía una cosa poderosa como para decir: no, esto es jerarquía de Dios, esto lo ha dado Dios, y por lo tanto, si Dios lo dio, tiene la jerarquía, empezamos a perder valores. Los valores se pierden. Entonces dejamos de jerarquizar las cosas. Miren, cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, David se esconde en una cueva. Todos conocemos la historia. Y David se esconde y Saúl va a esa misma cueva. Y David está con un montón de amigos. Y todos los amigos dicen: mira, mátalo, Dios te lo entregó a tu mano. ¿Queremos prueba de esto? De que vino justamente a la cueva que vos estás. ¿Usted y yo no hubiésemos pensado eso? Claro que hubiésemos pensado eso. Dios lo puso acá. Yo no lo quiero matar y Dios me lo puso acá. Quiere decir que Dios quiere que lo mate. Pero ¿qué pasa? David tenía una clara visión espiritual de las cosas. Y él dijo: este es el ungido de Jehová. Por lo tanto,
yo no lo mato. Yo no voy a levantar la mano contra el ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque si Dios lo quiere sacar, lo va a sacar Dios, no lo voy a sacar yo. Y no lo mata. En contra de la opinión de todos aquellos que tenían una visión oscurecida. Pero David, que tiene una visión clara de las cosas, dice, no. Acá este es el ungido de Jehová. Me está persiguiendo y realmente es injusto. Y Dios lo puso en mis manos. Pero si lo tiene que sacar, lo tiene que sacar Dios. No lo tengo que sacar yo. Pero usted avanza en la palabra de Dios y usted se encuentra de que David, el día en que salían los reyes a la guerra, él mira y ve a la esposa de Urías Eteo y la toma y se acuesta con ella. Y entonces cuando ella queda embarazada, para sacarse el pecado de encima, llama a Urías Eteo y le dice, mira, anda a tu casa, baja a tu casa. Lo que quería era que al tener relaciones con la esposa, no sepa de quién era el hijo. Quería tapar el pecado. ¿Qué le pasó a David? Se le oscureció la visión espiritual. Y cuando se le nubló la visión espiritual, entonces él empezó a de jerarquizar las cosas. No empezaron a tener jerarquía las cosas que tenían jerarquía. ¿Por qué? Porque él lo manda al frente para que Urías Eteo muera. Entonces para él la vida ya no tiene realmente ninguna importancia. Él es el Señor de la vida y de la muerte y manda a este hombre que no le hizo absolutamente nada, que era un general realmente leal, que peleaba por la causa de Israel, que le era fiel a David, y lo manda para que lo maten. Es decir, que ya no tiene jerarquía la vida y tampoco tiene jerarquía el matrimonio. ¿Por qué? Porque adultera. ¿Por qué? Hermanos, porque se le nubló la visión espiritual. Y hermanos, cuando se nubla la visión espiritual, no solamente nos confundimos, sino que también dejamos de jerarquizar las cosas que tienen jerarquía. Pero en tercer lugar, hermanos, cuando se nubla la visión espiritual, nosotros destruimos nuestro ministerio. Usted fíjese en Salomón. Salomón va a tomar la dirección y el gobierno del pueblo de Israel. Va a morir David, él se va a hacer cargo. Y entonces se presenta delante de Dios. Y se presenta delante de Dios y le dice, Señor, yo soy joven y no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Por lo tanto te pido sabiduría para gobernar tan grande pueblo. Fíjese la demanda que está haciendo Salomón. Es un ser espiritual. Es un ser que realmente ha visto a David actuar. Y él sabe que el Dios de su padre es el Dios de él y es todopoderoso. Y entonces no tiene capacidad como para gobernar. Es joven. No tiene experiencia como tenía David. Y pide a Dios. ¿Por qué? Porque él tiene una visión espiritual esclarecida. Porque sabe que si tiene que demandar sabiduría, se la tiene que demandar a Dios. Pero ¿cómo termina Salomón? Termina siendo un idólatra. Aquel que hizo el templo y maravilloso templo, él termina siendo un idólatra, destruyendo su ministerio. ¿Por qué? Porque, hermanos, las 12 tribus de Israel se separan a causa de Salomón. Es en el tiempo del hijo, pero es a causa de Salomón. Y Dios le dice, mira, voy a separar las tribus, y es a causa y culpa tuya. Pero por amor a David, tu padre, yo lo voy a separar en el tiempo de tu hijo. Es decir, hermanos, que cuando uno tiene la visión espiritual oscurecida, no solamente, hermanos, nos confundimos, dejamos de jerarquizar las cosas, sino que perdemos el ministerio. Ahora, yo estoy hablando, hermanos, de 3 hombres grandes de Dios. No estoy hablando de cualquiera. Ninguno de nosotros podemos compararnos a Abraham, a David y a Salomón. Ninguno, jamás. Y sin embargo, estos hombres de Dios, en un momento se les nubló la visión espiritual y ellos se confundieron, ellos jerarquizaron las cosas que tenían jerarquía y destruyeron su ministerio. Ahora esto nos puede pasar a nosotros. Es decir, que el problema de la visión espiritual oscurecida está a la puerta. Te puede pasar a ti, hermano, hermana, y a mí, por más que nosotros estemos en un ministerio. Porque Israel tenía la visión espiritual oscurecida. ¿En qué se ve
que Israel tiene la visión espiritual oscurecida. Mire, en 7 cosas que la vamos a leer. Versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? Verso 6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy el Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Menosprecio. Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Deshonra. Capítulo 2, verso 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué te hemos cansado? Rebeldía. Capítulo 3, verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Soberbia. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Avaricia. Versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Ahora, fíjense, a la pregunta del Señor, ellos siempre contestaban con una partícula hebrea que siempre era la misma. ¿En qué? Ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? Yo los amé. ¿En qué nos amaste? Si a nosotros nos va tan mal. Es decir, que cuando Dios, y era Dios el que estaba hablando, les decía, mire, ustedes están realmente haciendo todas estas cosas. Me menospreciaron, me están robando, hablaron mal de mí. No están teniendo en cuenta que yo los amé. Ellos decían, ¿en qué? ¿En qué? Y cuando uno mira la historia de Israel, uno se da cuenta por qué decían ¿en qué? ¿Por qué decían en qué? Porque tenían la visión espiritual oscurecida. Ellos llevaban los sacrificios, ellos llevaban el cordero, ellos hacían todos los ritos como mandaba la palabra, pero ellos no veían que realmente eran nada más que formas ritualistas de un pueblo que se había relajado. Yo os he amado, dice Jehová. ¿Y ellos qué habían dicho? ¿En qué nos amasteis? En este día vamos a ver solamente esta parte, esa primera visión que ellos tuvieron del amor de Dios. Ellos dijeron, ¿en qué nos amasteis? Ahora, hermanos, de estos 7 pecados, lo peor no es que pecaron, lo peor es que ellos estaban inconscientes de estos pecados. Ellos no se daban cuenta, y lo peor que nos puede pasar en nuestra vida espiritual, ¿saben qué es? Es estar pecando y no darnos cuenta. Ahora, ellos dejaron de ver, ¿qué dejaron de ver? Que Dios los amaba. Dios le había dicho, yo los amé. Y ellos dijeron, ¿en qué nos amaste? Ahora, yo cuando pensaba en estas cosas, yo decía, si yo hubiese sido Dios, y que me perdone Dios, ¿no? ¿Qué le hubiese contestado a estos hombres y mujeres cuando ellos decían, ¿en qué nos amaste? Y yo pensaba y yo decía, bueno, yo tengo en el lugar de Dios muchas cosas para decirle. En primer lugar le hubiese dicho, mira, la demostración mía del amor fue en que yo te saqué de la esclavitud de Egipto. La demostración de mi amor fue de que cuando estaban encerrados allí en el Mar Rojo, yo abrí el Mar Rojo y ustedes pasaron por seco el río, y cuando pasaron los egipcios, yo los sepulté, todos murieron y los separé del enemigo. Yo podía decirle, miren, una demostración del amor es que ustedes tuvieron 40 años en el desierto y nunca tuvieron que cosechar, ni plantar, ni estar recogiendo el fruto de lo que habían plantado y cosechado, porque yo les di el maná. Pero le podía decir, miren, yo también, y la demostración de amor fue de que delante de todos sus enemigos, yo les di victoria. Y cuando les di una derrota, fue pura y exclusivamente para que aprendan de que a mí me tienen que tomar en serio, que el pecado no puede estar imperando en el pueblo de Israel. Pero yo lo metí en la tierra prometida. Y yo le di siervos como David, como Moisés, como Elías. Le di hombres como Daniel. Mire si Dios tenía cosas como para decirle.
Dios tenía muchísimas cosas para mostrarle de que Dios les amaba. Pero mi sorpresa, hermanos, es cuando yo voy a la Biblia y Dios no le dice nada de esto. Fíjense en lo que Dios le dice en el versículo 2. ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí? Fíjense en que Dios no le dice nada de lo que pasó allí en el Éxodo, de lo que Él hizo por el pueblo, sino que le dice estas cosas. ¿No era Esaú hermano de Jacob, y a Jacob amé y a Esaú aborrecí? ¿Qué es lo que le está diciendo Dios? Acá la palabra aborrecí parece una palabra fuerte, Pero yo voy a explicarles lo que significa la palabra allí aborrecer. Allí la palabra aborrecer tiene que ver con la elección. Es decir, en todo acto de amor que uno hace, está eligiendo algo. Y cuando está eligiendo ese algo, está privilegiando lo que elige. Es decir, usted fíjese, por ejemplo, el novio. El novio elige a la novia. Está privilegiándola, ¿de qué? De un montón de mujeres que él vio. Dentro de aquellas mujeres que él vio, él está eligiendo a una. Es decir, que el acto de amor no es lo que yo voy a hacer por esa persona en el futuro, sino que el acto central está en lo que yo elegí. Cuando yo elegí a la que es hoy mi señora, la elegí en un momento en que yo no sabía las cosas de Dios. Íbamos siempre a bailar en casa, la reunión era en casas de familia. Y entonces íbamos todos los que éramos conocidos a la casa, íbamos a bailar. Ahora lo que hacen las mujeres y los hombres son otra cosa, ¿no? Pero era algo tan sencillo. Y allí íbamos. Y había un montón de mujeres. Y había mujeres lindas. Pero para mí la más linda era ella. Y entonces yo la elegí. Pero no era que yo despreciaba a las otras. Inclusive mi señora una vez, la que es mi señora ahora, pero todavía no me habían puesto de novio, me dice una vez, ¿por qué no vas a sacar a bailar a tal? Y yo digo, pero esta no se da cuenta de que yo quiero con ella. Es decir, en el medio de mi corazón estaba ella. Era el acto del amor y ella me quería hacer bailar con otra. Ahora, yo no aborrecía a las que estaban al lado, no las aborrecía. Éramos muy amigos y realmente estábamos siempre juntos. Pero, hermanos, mi amor era en que yo la elegí. Y la demostración son un montón de cosas que después vienen. Pero el acto central es que yo la elegí. Lo que Dios quiere decirle es esto. Miren, mi amor se demuestra no por lo que yo hice en el desierto con ustedes, sino porque yo los elegí. Y entonces le dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Pero no elegías a Esaú, elegí a Jacob. Y hermanos, este acto de la elección está también en aquel pasaje donde Jacob está eligiendo a Raquel, ¿y qué le hacen? Le encajan a Lea. ¿Se acuerdan? Jacob había elegido a Raquel, pero el suegro, vivo, ¿qué hace? Le encaja a Lea, y él no se da cuenta de que es Lea. Y se acuesta con él y duerme con ella, y cuando se levanta a la mañana dice, pero esta es Lea. Y dice, bueno, ahora ya la tomaste. Ahora tenés que empezar a trabajar. Pero cuando uno mira la palabra de Dios, dice que vio Dios, escuche bien, vio Dios que Jacob menospreciaba a Lea. Ahora la palabra menospreciaba está en ese pasaje como aborrecer en el pasaje que hemos leído. Es decir, que también lo que estaba diciendo era que Jacob cumplía con Lea, porque Jacob dice que vio que Jacob la menospreciaba y le dio hijos. Y Jacob cumplió con los hijos, los atendió, les dio de comer y atendió también a Lea. Pero esencialmente la que estaba en el centro del corazón era Raquel. Ellos lo que habían
perdido de vista era justamente esto, de que Dios los tenía en el corazón, de que ellos estaban en el centro del corazón. Y Israel se creía que realmente era un pueblo importante, era un pueblo diferente, y por eso lo había elegido Dios. Pero ¿qué le dice Dios en Deuteronomio en el capítulo 7? No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios le está diciendo, miren, yo no los elegí porque ustedes eran un pueblo importante. Ustedes saben lo que eran insignificantes. Eran insignificantes. Y sin embargo, aún siendo insignificantes, yo los metí dentro del corazón. Estaban en el centro del corazón. Y ese es el amor. El amor es que el Señor nos eligió. Israel estaba orgulloso. Y hermanos, Israel todavía sigue estando orgulloso. Ahora, hermanos, termino con esto, para aplicarlo a nuestra vida. Cuando uno llega a 1 Juan capítulo 3, Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Miren la cosa que está diciendo Dios, la que está diciendo Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Mire, él podía poner, mirad cuál amor que nos ha dado el Padre que nos ha salvado. Mirad cuál amor que nos ha dado el Padre que somos redimidos. Mirad cuál amor que nos ha dado el Padre que nos ha hecho siervos. Pero él no dice eso, dice que somos hijos. Es decir, que hermanos, somos más que estas tres realidades. Somos más que salvados, somos más que redimidos, somos más que siervos, somos hijos. Y hermanos, si no sabemos entender, y esto es para aplicación para nuestra vida, de que esto fue solamente por gracia, vamos a tener que caer en el relajamiento espiritual y la visión espiritual oscurecida va a hacerse presente en nuestra vida. Nosotros decimos, somos del Señor, y es una realidad, somos del Señor. Pero muchas veces, hermanos, creo que esto, somos del Señor, es muchas veces dicho con cierta jactancia, somos del Señor. Muchas veces decimos, nosotros tenemos lo que no tienen los de afuera. Es una verdad, es una verdad. Pero hermanos, ¿no hay un poco de jactancia en esas cosas? Yo cuando pienso, hermanos, en lo que dice la palabra de Dios, no era Jacob, no era Esaú, hermano de Jacob, yo pienso en los Esaú. Yo pienso en los Esaú. Y pienso en mi vida. Y hermanos, si pienso honestamente en mi vida y pienso en los Esaú, yo tengo que decirme, ¿qué diferencia hay entre Esaú y yo? ¿Qué diferencia hay entre los Esaúes y nosotros? Hermanos, no hay ninguna diferencia. Solamente la gracia y el amor de Dios. Y hermanos, cuando nosotros venimos a la cena del Señor como venimos en esta mañana, cuando saltamos de la cama para venir a la cena, ¿qué es lo que decimos? Decimos, realmente hoy te doy gracias, Señor, porque tengo el privilegio de que tú me estés sentando en la cena como hijo, que no me estés sentando como un salvado, como un redimido, como un siervo, sino que me estás sentando en la mesa como hijo, y comprendo la realidad de que todo es por gracia. O salto de la cama y digo, qué frío, qué temprano, qué lluvia, qué esto, qué lo otro, y empiezo a quejarme. Hermanos, cuando empiezo a quejarme saltando de la cama para venir a la cena, cuidado, nos estamos relajando en la vida espiritual y el oscurecimiento de la visión espiritual está a la puerta.